Penguin Random House Audio presenta Cuba, una breve historia. Sergio Guerra Vilaboy y Oscar Loyola Vega. Traducido por Mary Todd. Narrado por María Victoria Martínez. 1. De los pueblos originarios a la plantación esclavista. Archipiélago cubano y población aborigen. Cristóbal Colón llegó a la isla de Cuba el 27 de octubre de 1492 por la costa norte de la zona oriental. Compuesto por una gran isla, varias islas menores y cientos de islotes, el archipiélago cubano asombró a los españoles por la variedad de su flora, la hermosura del paisaje y lo atemperado del clima. Montañas de poca altitud, la más alta, el Pico Turquino, con 1974 metros, y ríos apacibles, encabezados por el Cauto, con 343 kilómetros de largo, hacían de Cuba un territorio muy agradable a la vista de los europeos. A la presencia aborigen en Cuba se le calcula una antigüedad de alrededor de 10.000 años. En condiciones geográficas diferentes a las actuales, los primeros grupos llegaron procedentes de las regiones de Mississippi y Florida, a través de la gran isla de Bahama. Más tarde, arribaron oleadas de tronco arhuaco procedentes de Venezuela, tanto desde América Central como trasladándose a través del arco antillano, que constituyeron la verdadera población insular y que en 1492 aún continuaban llegando. La denominación de los aborígenes ha sido compleja. Puede decirse que han sido llamados guanajatabeyes, siboneyes o taínos por algunos, y cazadores, pescadores recolectores, protoagricultores y agricultores, por estudios más sólidos. Estos pobladores estuvieron muy lejos de alcanzar la complejidad cultural y el desarrollo de los pueblos originarios del continente. Algunos grupos conocían la agricultura y la cerámica, y todos utilizaban el fuego y cazaban, pescaban y recogían alimentos. Producían tabaco, maíz y yuca, y vivían en aldeas de pequeño tamaño, en lugares firmes o a orillas de los ríos. A la llegada de los españoles, ciertas colectividades ya presentaban una complejidad superior, enterraban a sus muertos y tenían un inicio de división interna de funciones entre el jefe o cacique, el beíque o jefe religioso y el resto de la sociedad. Junto a ello, hacían juegos colectivos, los llamados batos, disfrutaban el baile guareito y trataban de representar en pictografías el mundo circundante. El desembarco español paralizó el desarrollo interno de los grupos arhuacos cubanos, que desaparecieron casi por completo ante el empuje colonizador europeo. Conquista y colonización. Colón pretendía con su empresa marítima llegar al Asia, a las regiones del Zipango y Catay, dando la vuelta a la tierra, y sus contenidos se plasmaron en las capitulaciones de Santa Fe, firmadas por el almirante y los reyes católicos Isabel y Fernando. En ellas se precisaba la parte de la riqueza obtenida que correspondería a los contratantes y a los marinos. En el caso de Cuba, la riqueza que se esperaba obtener en oro y plata, deseada ávidamente por la economía capitalista en ciernes en Europa, casi no existía, lo que hizo que Colón priorizara a Santo Domingo y fundase allá el primer asentamiento español. En su segundo viaje, en 1493, recorrió el sur cubano. Llegó cerca del Cabo de San Antonio, en la zona oeste de la isla, y obligó a los marineros a firmar un acta que establecía el arribo a tierra firme.
de regreso a la Española, se mantuvo la prioridad dada a esta isla, lo que trajo durante más de 15 años un relativo desinterés de la monarquía ibérica por Cuba. Nicolás de Obando, gobernador de Santo Domingo, recibió en 1508 la orden de bojear, vale decir, explorar por mar a Cuba, lo que fue realizado por Sebastián de Ocampo, quien demostró así su insularidad. Las pugnas internas entre la monarquía castellana y el hijo y heredero de Colón, llamado Diego, quien era el nuevo gobernador de la Española, hicieron que se prefiriera, en 1510, cuando fue a comenzar el proceso de conquista y colonización cubanas, a Diego Velázquez por encima de Bartolomé Colón para llevarlo a cabo. Por la región de Maicí llegó Velázquez a Cuba. Dada la poca resistencia que los indios podían oponer, sus instrucciones no eran difíciles de cumplimentar. El gobernador fundó la primera villa, Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa, a fines de 1510 o principios de 1511. Con posterioridad, organizó la expansión por todo el territorio. Un bergantín por la costa norte, una columna por el centro al mando de Francisco de Morales, sustituidos rápidamente por Pánfilo de Narváez, muy relacionado con el jefe Velázquez, y este mismo por el sur. Realmente hubo muy poca resistencia aborigen, si se descuenta la del cacique quisqueyano Atuey, quemado en la hoguera, por lo que el proceso de conquista concluyó con rapidez. De 1512 a 1515 se fundaron 6 nuevas villas: San Salvador del Bayamo, la Santísima Trinidad, San Cristóbal de La Habana, Sancti Spiritus, Santa María del Puerto del Príncipe y Santiago de Cuba, que sustituyó a Baracoa como sede del gobierno insular. Algunas villas se desplazaron de sitio con posterioridad hasta llegar a su asentamiento definitivo. Desarrollar una colonia por poblamiento, que era la concepción española, creaba las bases para futuros enfrentamientos entre la propia monarquía, mediante sus funcionarios, y el supremo órgano de dirección local, el cabildo, integrado por regidores que elegían de entre ellos a un alcalde. Con el paso de las décadas, el cabildo constituyó una oligarquía cada vez más cerrada, con intereses específicos de cada región, que en no pocas ocasiones chocaron con los intereses metropolitanos. Descontando al gobernador de la isla, los funcionarios españoles en Cuba fueron principalmente el veedor o factor, el contador y el tesorero. También existió el cargo de representante del cabildo en la corte, llamado procurador. No puede olvidarse la fuerte presencia de la Iglesia Católica, cuya obligación de catequizar a los aborígenes era prioritaria. Un interés fundamental de los conquistadores, la búsqueda de oro, no se satisfizo en Cuba, que no poseía grandes yacimientos del mineral. Algunas cantidades pudieron obtenerse gracias al lavado de arena en los ríos, difícil trabajo realizado por los indios y que finalizó cerca de 1542. La explotación de ganado vacuno, porcino y caballar como nuevo renglón económico desplazó a la minería, con vistas tanto al consumo como la exportación hacia los nuevos territorios continentales ya conquistados. El ganado prosperó tremendamente en las condiciones boscosas cubanas. A su vez, la necesidad de subsistir obligó a los europeos a consumir plantas pertenecientes a la agricultura aborigen, como la yuca, con la que se elaboraba una torta llamada casabe, sustituta del pan, y sobre todo el tabaco, que aumentaría su importancia económica de manera lenta y constante. Sin estar debidamente autorizado, Velázquez repartió la tierra de los indios entre los españoles integrantes de su hueste.
Sample complete. Ready to continue?